Bien, serán 4 preguntas de la parte fundamental que decimos que constituye la asignatura, ¿no? De la parte de JDBC y servlets. Y servlets con acceso a base de datos. Por lo tanto, silencio, empezamos con las primeras 4 preguntas. Un objeto statement que se crea llamando al método createStatement de un objeto connection, con esa sentencia. Para obtener el objeto connection, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Responder aunque sea la opción 8, al menos para que estéis registrados. Bien, en silencio. Bien, 10 segundos más. Decimos, el 60% es participar, por lo menos al menos responder. Podéis cambiar todavía de respuesta, la que vale es la última. De acuerdo. Vale, esta es la respuesta que habéis dado, llamando al método estático, getConnection. Vale, veíamos que sí que era un método estático, porque se aplica sobre la clase, sobre el driver manager, no hace falta instanciar porque es el punto de entrada, no tenemos ningún objeto anterior, sino que ahí es donde obtenemos el getConnection. Bien, la segunda pregunta, es decir, la pregunta para tipo examen sería para crear este objeto connection, a partir de donde se crearía, ¿de acuerdo? Pues no hace falta saber que el nombre es driver manager, aunque uno de las veces que lo ha escrito ya se lo sabrá, pero será que se lo pedirá al gestor de conexiones, ¿de acuerdo? Al gestor de conexiones de JDBC, pues su nombre al final es driver manager, pero vamos, que la sintaxis no es necesaria conocerlo, sino que se obtiene una conexión de este gestor de conexiones. Segunda pregunta. En un servlet, para obtener los valores que el usuario ha introducido en los campos de un formulario, es necesario uno de estos puntos. Bien, dejamos los últimos 10 segundos. Sí, sobre todo es que vosotros seáis conscientes si conocéis cuál es el significado de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, muy bien. Justo algo más de la mitad, ¿no? Ha respondido que el objeto servlet request. Y la pregunta también sería de este estilo. La pregunta sería, para obtener los valores que un usuario introduce en el formulario, ¿de dónde se pueden obtener esos valores en el servlet? La pregunta sería de la petición, ¿no? Es decir, uno puede saber ya que el nombre es HTTP servlet request, pero al final decíamos que un servlet tenemos una petición y una respuesta, el request y el response. Entonces, de la petición es donde podremos solicitar cuál es el valor de cada uno de los parámetros. Bien, aquí la primera, que algunos han respondido que los nombres de los inputs deben tener el mismo que las variables. De hecho, el ejemplo que poníamos en el servlet de prueba era, vamos a poner nombres distintos para ver que son cosas distintas. Una cosa es cómo le llamamos el formulario, y luego en el servlet lo que será importante es que el getParameter sea de ese mismo nombre, pero no pueda almacenarlo en el lugar que quiera, ¿de acuerdo? La variable string de Java puede tener un nombre distinto y evidentemente en la base de datos uno puede meterlo en una tabla con un campo con un nombre distinto. Bien, siguiente pregunta. Desde un servlet se puede escribir en distintos dispositivos de salida. Vimos que se puede escribir en un fichero, se puede escribir en la consola, se puede escribir en una base de datos, se puede escribir en el resultado que va al usuario. Entonces, para generar la página que va al cliente, ¿qué es lo que se necesita? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la afirmación cierta de esas 7?
Bien, últimos 10 segundos. A esta habéis respondido más. Vale, lo mismo. Aquí la pregunta sería decir cómo se obtiene el elemento para poder escribir, ¿no? Pues el elemento para escribir pues será un elemento printwriter, el nombre específico no será necesario conocerlo, pero sí que este elemento donde podemos escribir lo tendremos a partir de la respuesta, ¿no? A partir del HTTP Servlet Response. Y la última de las preguntas de hoy. El próximo día también haremos algunas preguntas con los clickers. Y para guardar información de la misma sesión entre distintos servlets, el objeto de una sesión, con el HTTP Session, es decir, hay distintas formas de guardar la sesión. Aquí es con el objeto HTTP Session, proporcionado por la API de los servlets. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? ¿Vale? Y respondiendo ya, al menos no os quedéis sin responder. Vale, aquí hay más diversidad. Además, aquí tampoco es verdadera la que ha respondido la mayoría. Los atributos definidos se envían al cliente para que se pueda leer posteriormente con getAttribute. El cliente, lo único que enviamos es el identificador de su ID, que es lo que se guarda en su navegador. Es decir, los atributos, explicábamos, lo guardamos siempre en la memoria de nuestro servidor. En nuestro servidor tenemos un espacio de memoria para cada una de las sesiones, ahí vamos poniendo la información y después, cuando identificamos que la misma sesión ocurre en otro servlet, de ahí recuperamos la información, ¿de acuerdo? Entonces nunca enviamos nada al cliente, o lo único que le enviamos es su identificador, ¿de acuerdo? Es decir, lo que decíamos es que la gestión de la sesión va a ser transparente para nosotros, es el que se encargará, en función de lo que esté habilitado, de ver si lo que hace es enviar una cookie o reescribir la URL, pero para eso es algo que hace internamente, se encarga la clase HTTP Session. Nosotros lo hemos utilizado en los ejemplos y no hemos tenido que tocar para nada ni las cookies ni las URLs, ¿de acuerdo? Bien, entonces el tipo de preguntas serán de este estilo, es decir, al final la mayor parte estarán basadas en JDBC, HTML y servlets, comprendiendo bien pues el modelo de servlet, ese modelo que tenéis de 50 líneas, se entiende o se puede responder a la mayoría de las preguntas, ¿de acuerdo? También habrá alguna pregunta, como dijimos, pues de temas de redes o temas de JavaScript, que no son fundamentales, pero el 80% de las preguntas serán sobre este tema, ¿no? Es decir, lo mismo que vais a utilizar para la parte práctica es la que vais a poder utilizar para la parte de teoría. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda sobre el examen? Luego al final veremos algún ejemplo de preguntas de teoría, de ejercicios para la parte práctica, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ahora con la presentación de JavaScript. Ya dijimos, JavaScript no es la parte fundamental necesaria pues simplemente para poder hacer la mayor parte de los ejercicios. Es muy útil, por una parte, pues para conseguir puntos adicionales, evidentemente, pero otra también es porque va a manejar el HTML. Entonces, lo mismo que el XML que veremos en la próxima clase, nos va a hacer más fácil la compresión, o vamos a poder entender mejor cuál es la estructura de un HTML y cómo se puede manejar. Y también uno podrá comprender páginas que ha podido ver de ejemplo, cómo están desarrolladas o cómo pueden modificarlas, qué elementos están utilizando de JavaScript. Bien, entonces vamos a utilizar una presentación corta de JavaScript. No vamos a ir al detalle del lenguaje, sino vamos a ver cuáles son sus fundamentos para poder entender distintos ejemplos, ¿de acuerdo? Sobre todo los ejemplos que tenéis ya en la aplicación de tienda o los que podéis ver en la práctica de esta semana. Vale, la presentación de JavaScript la tenéis en el punto 11. Y lo que vamos a ver al principio, que es
un script, cómo es este lenguaje en concreto, qué es el JavaScript, qué podemos hacer con este JavaScript, y al final veremos cómo lo introducimos, es decir, cómo al final se escribe JavaScript o cómo uno puede editar un JavaScript que ya esté realizado, y uno cómo lo utiliza. Es decir, son los dos puntos prácticos, es cómo escribir el JavaScript y cómo utilizarlo. Entonces, primero, ¿qué es un lenguaje de script o por qué se llama un lenguaje de script? A diferencia de un sistema de programación o un sistema o un lenguaje fundamental de programación, como puede ser Visual Basic, C, Java. Entonces, la diferencia es que un lenguaje de script suele ser herramientas para poder modificar el funcionamiento de una aplicación. Una aplicación, ya sea un lenguaje o sea una aplicación genérica, lo que tenemos son herramientas para poder hacer cosas encima de este lenguaje. Un ejemplo sería sobre el Word o sobre el Excel, uno quiere realizar macros o funciones adicionales. Entonces, aquí lo que se utiliza es un lenguaje que se llama de script. Pues lo mismo ocurre en las páginas HTML. Cuando queremos darle más contenido, es decir, que en la parte del cliente poder modificar cosas, lo que utilizamos es un lenguaje de script. De hecho, esta separación entre lenguajes de script y un sistema de programación no está muy clara, porque hay lenguajes, por ejemplo, Visual Basic, que se comporta o funciona en los dos ámbitos. Visual Basic es un lenguaje, un sistema de programación, que uno puede realizar aplicaciones independientes, pero esa misma sintaxis es la que se utiliza en el Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de macros que utilizan las herramientas del Office. Uno cuando programa una macro en Word, lo que está programando es en Visual Basic. Entonces, Visual Basic en este caso está comportando como lenguaje de script y puede utilizarse también para desarrollar aplicaciones. La idea es que el lenguaje de script uno va a desarrollar aplicaciones más sencillas, por eso sus reglas de realización también son menos rígidas. Por ejemplo, una de las características es que suele ser sin definición del tipo de datos. O sea, aquí no hace falta definir que una variable es entero, es string, es float, porque su ámbito de utilización es pequeña, entonces es difícil que haya errores en su utilización. Y puede tener problemas de seguridad porque al final es un lenguaje que se ejecuta en el navegador, se utiliza en el cliente. Es decir, cuando uno baja la página HTML, esa página HTML tiene incluido el lenguaje JavaScript y por lo tanto se está operando en nuestro ordenador, a diferencia del servidor, ¿no? Las aplicaciones que hacéis, las aplicaciones Java, los servlets se están desarrollando en el servidor. El cliente lo único que recibe es el HTML resultado de esa ejecución. De hecho, el cliente no sabe si lo que está bajando es un fichero fijo o es un fichero desarrollado por una aplicación, por un servlet. Lo puede intuir porque si es en función de lo que él le ha pedido, pues espera que eso ya no estaba en el servidor, sino que se ha construido para él. Pero en principio él no tiene información para saber si ese HTML está construido por una aplicación, por un servlet o es un fichero estático. Mientras que aquí la aplicación se ejecuta en el cliente y el cliente de hecho puede ver, podéis ver vosotros cuál es el código que se está ejecutando. Entonces, de los lenguajes de script, nosotros el que nos vamos a fijar es JavaScript. Las páginas HTML permiten utilizar diferentes lenguajes de script. Los inicialmente pensados eran Visual Basic o Visual Script y JavaScript, pero actualmente el estándar es JavaScript. Prácticamente todo el código que se desarrolla como script para una página HTML está desarrollado en este lenguaje que es JavaScript. Ya decimos, este código está integrado en el HTML, si en algún ejemplo ya lo vimos, ahí tenéis JavaScript que os lo saltabais en aquel momento, pero ya veis que el código JavaScript estaba en la propia página. Y, como hemos dicho también, se interpreta en el propio navegador. Es el navegador el que, leyendo esta página, lo ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces ahí también tenemos problemas de compatibilidad porque necesitamos que la versión en la que está escrito ese JavaScript sea la misma que es capaz de interpretar el navegador. Por eso en algunos navegadores os puede dar errores error al ejecutar el JavaScript. O un JavaScript no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque no es que esté mal escrito, sino que la versión para la que se ha escrito es distinta de la que soporta ese navegador. También es una ejecución dinámica, es decir, es el momento en el que se ejecuta cuando se leen las sentencias. Uno escribe el JavaScript y en principio si no lo hace ningún proceso de debugger, ese lenguaje o ese código irá al usuario y en la página del usuario es donde empieza a ejecutarse. Soporta programación orientada a objeto, sobre todo es que una de las cosas que va a hacer el JavaScript es manipular nuestra página HTML. Entonces, para manipular nuestra página HTML, lo que hace es considerar la página como un objeto compuesto de otros objetos que al final tienen propiedades. Lo veremos en los ejemplos, ¿no? Es decir, al final cómo podemos coger el valor de un campo y poder comprobar sobre él, o poder modificar también el valor que tiene un campo. Pues al final lo que hace es considerar que nuestro documento, nuestra página HTML es un objeto que está compuesto por unas colecciones de objetos que a su vez tienen otros objetos y al final tiene unas propiedades como puede ser el nombre de un campo, el valor de un campo, el tipo de letra en el que está escrito. Bien.
Entonces es un lenguaje similar al Java, es decir, la sintaxis, pues la estructura es muy similar, en realidad es similar también al C, y los tres lenguajes son muy similares. Lo que tiene de particular es que aparte de las sentencias básicas de definición de variables, llamar a funciones, lo que hacen es manipulan objetos específicos, que son objetos ya definidos en la librería del JavaScript, que uno ve que se asimilan, se corresponden a los objetos que tiene el HTML. Con esto podemos modificar todos los elementos que tenemos en el documento HTML, que es lo que vamos a ver al final con los ejemplos. Y como hemos dicho, es sin definición de tipos, por lo tanto las variables no hace falta definirlas, es en función de los elementos que metamos, ella pone la variable para ese elemento. Cosas que se pueden hacer con JavaScript, pues los habréis visto en muchas páginas, por ejemplo, validar el formulario, ¿no? Es decir, ya lo habéis probado o más bien sufrido, es decir, en la tienda, que cuando uno quiere probar el registro, pues tiene que cumplir todas las reglas que pone el JavaScript para poderle darle a validar. Todos los campos tienen que estar rellenos, el del teléfono tiene que ser numérico, el de la tarjeta tiene que tener 16 dígitos, pues todo esto lo realiza un JavaScript, ¿de acuerdo? Bien, el ejemplo ya lo habéis visto. Podemos hacer operaciones, al final es un lenguaje, pues aquí es una página simplemente, como podéis pensar, que podéis meterle operaciones. Entonces, si aquí uno dice cuál es su peso y dice su altura, pues hace un cálculo, ¿de acuerdo? Y en función de ese cálculo le da un comentario. Uno puede hacer operaciones más avanzadas pues tiene más estética, también tiene más riesgo. Hace falta que soporten todas las funciones que utiliza. Por ejemplo, graficar funciones, aquí seguramente no funciona, pero si utilizáis otros navegadores puede que no funcione. Uno introduce una función, ya veis que la sintaxis de introducción, que es JavaScript, es muy similar a Java, y al final lo que hace es ejecuta en el cliente la definición de esta función. ¿De acuerdo? Check all, lo que haría sería, por ejemplo, si queremos marcar todos los elementos, pues lo que hace es un bucle para recorrer todos los elementos y marcarlos. Otros ejemplos que tenéis, pues uno puede, de hecho, realizar juegos, pues habréis visto juegos hechos en JavaScript, pues el juego de los barcos, o simplemente efectos gráficos. Pues un reloj, pues nos marca la hora 1 menos 10, y que lo que hace simplemente es arrastra y va siguiéndole al ratón, ¿de acuerdo? Es decir, es simplemente efectos gráficos. Entonces ya ve uno, es decir, no lo vamos a dedicar a programar cómo se mueve el reloj, pero uno ve que con JavaScript, pues muchas de las páginas que ha visto, la forma en la que están desarrolladas son con estos elementos. En otros casos, el JavaScript está siendo sustituido por el Flash, pero cuando lo que queremos es manipular la información, el JavaScript tiene acceso de forma más directa a la página HTML. Entonces, ¿qué necesitamos para poder desarrollar el JavaScript? Pues JavaScript necesitamos, por una parte, escribir el código y por otra, que ese código se ejecute. Entonces, en este caso, el modelo es muy similar al Visual Basic. El Visual Basic funciona por eventos. Uno cuando da al botón o cuando mueve el ratón, se desencadena un evento. Entonces, lo que tenemos que programar es la función y luego definir qué evento es el que desencadena esa acción. Entonces, nosotros tendremos los elementos básicos en el código, pues definir o dar valor a las variables, poner expresiones, llamar a funciones y manipular objetos, que en este caso los objetos van a ser los particulares de nuestro navegador. Entonces, ¿dónde se introduce el código JavaScript? Pues hay dos elementos para introducirlo. Uno es en un fichero independiente dentro del head de nuestro fichero HTML, decimos en un HTML tenemos el head y el body. En el head, donde poníamos el título, podemos poner también el tag script, su apertura de script y su cierre de script, y le diremos de qué tipo es el script. Script quiere decir que vamos a poner un lenguaje de scripting, y en este caso vamos a decir que en concreto el que vamos a utilizar, que es el estándar, es el text JavaScript. Ya hemos dicho que el HTML puede soportar otros lenguajes de scripting. Y aquí le decimos dónde está el fichero donde se encuentra nuestro código. El src de source es el fichero fuente.js. JS suele ser la terminación de los ficheros JavaScript. Y eso no es más que un fichero de texto que contiene el código de JavaScript. ¿De acuerdo? La otra opción es meter el JavaScript en la propia página HTML, como el ejemplo que teníais en la práctica de la tienda. En este caso, entre la apertura del script y el cierre del script es donde metemos las funciones que nosotros queremos definir. Aquí será una función que calcula el valor absoluto de un campo, pues si es mayor que 0 coge ese valor y si no coge el valor negativo, ¿de acuerdo? Y devuelve ese valor. Pues esta función, ya veis la sintaxis de JavaScript, el nombre, la palabra función, el nombre que queremos dar a esa función, valor absoluto y los argumentos.
¿De acuerdo? Lo mismo que una función en Java o una función en C. Y esto irá en la cabecera habitualmente del documento. Poniendo en la cabecera nos aseguremos que siempre se ha leído antes de que se vaya a ejecutar. Y ahora lo que queda es cuándo se ejecuta. Aquí definimos las funciones, luego veremos ejemplos concretos de cómo están definidas, y lo que nos queda por ver es cómo lo ejecutamos. Aquí lo único que hemos dicho es que tenemos una serie de funciones. Lo que nos faltará decir ahora es cuándo se van a ejecutar esas funciones. Entonces, hay tres momentos en los que pueden ocurrir. A nivel del documento global, a nivel de un formulario o a nivel de cada uno de los elementos que podemos tener en la página HTML, sean del formulario o de fuera. A nivel del documento podemos decir que se ejecute una acción cuando se ha acabado de cargar el documento. Entonces, al final esto lo decimos en un atributo nuevo que va a aparecer en distintos elementos del HTML. Recordad que el HTML está compuesto de tags y algunos de estos tags tienen atributos. ¿Cuáles son los atributos que corresponden a cada uno de los elementos del HTML? Lo podríamos mirar en la ayuda. ¿De acuerdo? Algunos los podíamos intuir, ¿no? Pues que un párrafo va a tener center o alineado, etcétera. Para saber la lista completa, pues uno va a la referencia y cada uno de los elementos le dice qué atributos tiene. Entonces, la mayor parte de los elementos tienen un atributo que lo que definen es cuándo se produce un evento. Por ejemplo, el body, tenemos el HTML tiene geaz y body, en el body tiene un atributo que es onload. Esto quiere decir que cuando se acabe de cargar la página HTML, se ejecute esta función. Entonces, la forma de estos atributos siempre es la misma. Empiezan por la palabra o la preposición on y después es el efecto según el cual se van a ejecutar. Puede ser onload, onClick, onFocus, onChange. Entonces, cuando se produce esta acción, lo que decimos es que se llame a una función determinada. ¿De acuerdo? En este caso decimos que cargar función, vamos a llamar a una función que estará definida en un fichero JS que hemos definido arriba o en el propio tag de scripting, en el que se llamará de esta forma. Otro ejemplo es que se producen a nivel de formulario, por ejemplo en el submit. Podemos decir en el for, lo mismo que hacíamos el action y el method, podemos decir además un onSubmit. Entonces, cuando demos al botón enviar, que estará más abajo del formulario, decimos antes de enviarlo que se ejecute la función o secuencia. ¿De acuerdo? Entonces habrá una función que se llama de esa forma y que realizará una serie de operaciones. Por ejemplo, típica suele ser chequear que los campos tienen la información que nosotros queríamos. Y en función de eso puede devolver un falso o un verdadero. Si es falso, nos quedará en la página en la que estamos. Si es verdadero, ya lo que hace es llamar submit. Por lo tanto, el JavaScript lo que puede hacer es anular este submit. O pueden estar a nivel de cada uno de los elementos del formulario o de cualquier elemento que tengamos en el HTML. Por ejemplo, en un input, en este caso de tipo botón, podemos decirle que en el onClick, cuando cliquemos el botón, lo que queremos que haga es llame a una función. En este caso hemos puesto llamado a una función que no hemos definido nosotros, sino que está definida en el sistema, la función alert. La función alert lo que nos saca es una ventana con el texto que ya hayamos incluido. ¿De acuerdo? Es una forma fácil, por ejemplo, de buguear o hacer el rastreo de qué contiene la página HTML. Alert, aquí le ponemos un texto o la variable y nos aparece una ventana diciendo ese mensaje. Hay uno, por ejemplo, podría poner, lo veremos un poquito más adelante, el contenido que tiene un campo de un formulario en ese momento, ¿de acuerdo? Con la misma sintaxis de JavaScript. Por lo tanto, lo que tenemos es una serie de gestores de eventos, ¿de acuerdo? Que se producirán en los distintos elementos del HTML. En la referencia del HTML veremos que los distintos tags tienen un atributo, que es un atributo que no es JavaScript, ¿de acuerdo? Este onload, onSubmit, onClick, onChange, onFocus, los distintos que veremos, esto no corresponde a JavaScript, sino que corresponde al HTML. Es un atributo HTML y nosotros lo que decimos es a qué función se va a llamar, ¿de acuerdo? Y que en nuestro caso, pues además habremos definido que esta función cargar función está definida en JavaScript, pero no podría definirla en un lenguaje distinto. Aquí tenéis la lista de los elementos, los gestores de eventos principales. Yo creo que el único que tiene un nombre distinto de lo que uno puede pensar es el blur. Blur es cuando uno quita el foco de un campo, ¿de acuerdo? Y el gestor pues se va a llamar, o el atributo que tenemos que tener es onBlur, ¿de acuerdo? OnBlur igual, qué función queremos que se ejecute cuando se quite el campo o el cursor de ese campo. El contrario será el focus. OnFocus lo que nos dirá es cuando ponemos el cursor en ese ratón, en ese campo, si queremos que se produzca algún evento, ¿de acuerdo? Click, simplemente expulsar, puede ser en un campo, puede ser un link, puede ser incluso en una etiqueta. Cambiar el valor,
por ejemplo, que estamos cambiando el valor de un campo de un formulario. OnLoad, esto es cuando se carga la página entera. MouseOver sería el ejemplo del reloj antes que lo arrastrábamos, pues cada vez que movemos el ratón queremos que se ejecute algún evento. Select, cuando estamos seleccionando un trozo del texto. Submit, pues enviar el formulario. O Unload, si estamos descargando la página. Cuando el usuario se va a otra página, tenemos la oportunidad de decirle ejecuta alguna acción en ese momento. Evidentemente no hay que programarlos todos, sino por ejemplo en muchos formularios lo único que queremos será programar uno solo de estos eventos, por ejemplo el Submit. La estructura que va a tener por tanto el HTML va a ser un script y cierre de script dentro del head, y en alguno de los tags podremos poner cuál es el evento, ¿de acuerdo? Las clases lo que nos permiten es poder manipular distintos elementos y poder acceder a clases ya predefinidas. Pues lo mismo que Java tendrá la clase string para manipular strings. Al final, como lo que estamos manipulando es un documento definido en un fichero de texto, pues el elemento principal va a ser los strings. Tenemos la misma clase math que tenemos en Java para acceder a las funciones matemáticas, o una clase para acceder a las fechas. Y luego tenemos clases que nos implementan los objetos a los que vamos a acceder en el navegador. Desde aquí vamos a poder navegar a los formularios que tiene nuestra página HTML y los elementos que tiene esa página. Del árbol que podemos ver aquí nos vamos a fijar solamente en una parte, ¿no? Es decir, aquí es el árbol completo en el que podemos tener los distintos frames, a dónde ha navegado este navegador, cuál es la historia de las páginas por las que hemos pasado. Y el más importante para nosotros es el documento. El documento refleja el documento HTML. Es decir, para nosotros todo el contenido del HTML es un documento. Y este documento dentro va a tener links, va a tener anclas, va a tener imágenes, los distintos elementos que tenemos en un HTML. El que nos importa a nosotros, el más importante es el de formularios. Nosotros habitualmente tenemos un solo formulario, pero en una página HTML podríamos tener varios formularios. Por eso lo que tenemos es una colección, for corchete, nos está diciendo que es un array de los formularios que tenemos en nuestro documento. Y luego en nuestro formulario, en cada uno de ellos, tendremos una colección de elementos. Ahí tendremos los campos de texto, los checkbox, los botones, los radiobuttons, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual los elementos principales lo vamos a ver ahora en el ejemplo, cómo acceder a él, pero podemos ir al documento, del documento ir a uno de sus formularios y de ese formulario ir a sus distintos elementos. Y en ese elemento ya coger sus propiedades. Una propiedad será el nombre, otra será el valor, ¿de acuerdo? Otra puede ser el tipo de letra en el que está escrita o el tamaño de letra. Bien, en este ejemplo, aquí las flechas que se han movido en este navegador, os indicamos cómo acceder a los distintos elementos del navegador. Tenemos el título, pues el título podemos acceder en JavaScript diciendo que queremos acceder al elemento document.title. Aquí, como solamente hay uno, título solamente va a haber uno, no hace falta indicar que es un elemento de un vector, ¿no? Si el documento title, lo que nos dará es que en esta página lo hemos definido como ejemplo sencillo de página HTML. Bien, como no indica el sitio, si nos puede servir como ejemplo para ver si uno localiza dónde está el elemento, el document anchors, la colección de todas las anclas que tenemos en este documento. Vamos a la primera de ellas, esto cuenta como en C empezando en 0, el primer elemento de este vector, a la propiedad name. Pues aquí vemos que el primer ancla es este de aquí. Este name está haciendo referencia a este contenido. El name será el principio, ¿de acuerdo? El nombre de esta ancla es lo que hemos puesto aquí como palabra principio. Uno puede modificar el contenido o puede modificar el nombre. Tampoco apunta al sitio correcto. Document.force, corchete 0, es decir, al primer formulario que tenemos este documento, el primero y también único, no hay otro. Vamos al método. ¿Esto dónde estará? Buscamos el for, método igual a post. Esto lo que está diciendo es cuál es el valor del método del primer formulario que tenemos en el documento. Entonces aquí podemos ver que el primer formulario es este y el método es post. Si esto lo imprimimos, nos dirá que el valor es post. También sirve para modificarlo. Esta expresión, lo que podemos decir es document_for0.method igual a get, y con eso estaríamos cambiando cuál es el método de este formulario. Cuando damos a enviar, en vez de enviarlo por el post, como está puesto en la página HTML, nos lo enviaría por el get, porque lo hemos cambiado, por ejemplo, de forma dinámica con el JavaScript. Si lo ponemos a la derecha, lo que hacemos es obtener cuál es ese valor, ¿de acuerdo? O sea, que estas expresiones sirven tanto para modificar su valor como para obtener su valor, ¿no? Como cualquier variable, si está a la derecha o a la izquierda.
y este elemento, el documents for 0 también del mismo documento, decimos elements 1. ¿Aquí qué será? El segundo campo que tengamos definido en este formulario. Pues el primer campo es el tipo reset, el primero es el tipo texto, nombre me, el segundo es el tipo reset. ¿El value cuál es? El value que hemos definido aquí, borrar datos. Con esto lo que podemos hacer es obtener cuál es ese valor o podríamos modificarlo. Con esto podemos modificar, pues por ejemplo, cuál es el título que va a tener ese botón. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ya con un ejemplo. Aquí sería, pues si va a coger cuál es un link, el link sería este, ¿de acuerdo? A donde está apuntando el primer link que aparece en este documento. Bien, para ver ejemplos vamos a verlos sobre los que tenemos en la práctica. Tenemos unas cuantas ventanas abiertas, vamos a ir cerrándolas. Y el ejemplo en realidad lo tenemos ya de la práctica anterior. Vamos a ir a nuestra página de la tienda. El ejemplo que vamos a ver es el del registro. En el WebAPS tendremos el servlet, en el registro HTML. Hay una nueva versión, con lo cual vamos a permitirle, como tiene JavaScript, nos avisa de que podemos tener problemas al ejecutar un JavaScript de una página externa. De acuerdo. Aquí ya veíamos que cuando rellenamos alguno de los campos, le damos a enviar, nos salía un mensaje. ¿Este mensaje corresponde? Corresponde a la función alert que tiene el JavaScript. Alert con un texto, ese texto lo que hace es nos aparece. ¿Cómo está definido en este código HTML? Si vemos el código fuente de esta página, como hemos dicho, tiene en el head un script y en este caso el HTML, el JavaScript, está incrustado en el propio documento HTML. Todo esto se puede haber puesto en un fichero JS, simplemente poniendo sred igual a el nombre del fichero.js y ahí meteríamos este texto. Es decir, cuando uno ve un JS podría descargárselo, puede descargárselo y ver ese contenido. ¿De acuerdo? Es decir, siempre el usuario puede ver el código que se está ejecutando. ¿De acuerdo? Entonces, también es una de las medidas por las que la seguridad no debe residir en el JavaScript. Es decir, uno puede comprobar que los campos no estén en blanco, pero eso no debería ser algo que pueda afectar a la seguridad del sistema, ¿de acuerdo? Porque siempre uno puede abrir el HTML, lo edita, elimina el JavaScript o cambia las condiciones de comprobación y puede enviar la página. Es decir, uno puede enviar la página al servidor metiendo estos campos en blanco. Entonces, es simplemente para facilitar la actividad del usuario, pero nunca para poner la seguridad. Entonces, aquí lo que vemos es que he definido una serie de funciones. Ahora veremos alguna de ellas, noentry, o la función es teléfono, o la función es tarjeta. Hay otra tercera, cuarta función, la de validar. Y aquí acaba el script, ¿de acuerdo? Cada una de estas funciones tiene la llave de apertura y tenemos la llave de cierre. Y aquí se acabaría el script y aquí ya tenemos el código HTML de nuestra página, ¿de acuerdo? Del body, y todo lo que hace ya referencia al JavaScript es en el elemento input, en el input de tipo botón, tiene el valor enviar, que es lo que aparece en el botón, y tiene un onClick. OnClick igual a validate, paréntesis, paréntesis. Aquí es donde el HTML hace referencia al código JavaScript. Aquí es donde tenemos el desencadenante del evento. Cuando hagamos clic en el botón enviar, lo que va a hacer es llamar a la función validate. Y la función validate debe ser una de las funciones que están definidas en la página anterior de nuestro código. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la función validate? Pues tiene todas estas líneas. Y para que una de estas líneas lo que hace es comprueba cada uno de los campos que tenemos en el formulario. Vamos a fijarnos en la primera. Decimos sí, la función if de JavaScript. Llama a la función noentry. La función noentry es la primera de las funciones que vamos a ver ahora de este código JavaScript, que tiene como argumento este elemento. ¿Este elemento qué es? Pues empezamos a leerlo desde la izquierda. Del documento, es decir, de toda nuestra página HTML, de la colección de formularios, que sabemos que tenemos solamente un formulario, cogemos el primero es el de índice 0. En este formulario vamos a la colección de elementos y vamos a coger el de índice 0, es decir, el primer campo, con lo cual todo esto que está diciendo es
te paso como argumento el primer campo que tenemos en el formulario, el campo que estamos introduciendo el nombre. Entonces, si la respuesta de la función noEntry cuando vemos este formulario es igual a falso, entonces le decimos return, no sigas comprobándolo de abajo. Si fuese true, que todo ha ido correcto, iría a hacer lo mismo con el elemento 1, con el elemento 2, con el elemento 3. El elemento 3, que es el campo del teléfono, si ya ha comprobado que ha metido algo el usuario, además va a comprobar si es de tipo de teléfono y vuelve a pasarle el mismo campo, ¿de acuerdo? En el caso de la tarjeta, además comprueba que tenga el número de elementos. Cuando ha acabado aquí, ahora entraremos en el detalle de la función noEntry. Cuando ha acabado aquí, si todo es correcto, lo que hace es llama a la función submit, document.forcero.submit. Esto no sería necesario si el elemento lo hubiéramos definido de tipo submit, sería la otra opción, sería la más sencilla, es decir, el elemento sobre el que hemos aplicado el evento es de tipo submit, y aquí lo único que hacemos es comprobar que todo es correcto y cuando salga de aquí se ejecutaría el submit. En este caso, como el botón no es de tipo submit, sino que es un botón, por eso si quitáis el JavaScript e intentáis ejecutar este formulario, le dais al botón y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque no es el submit. ¿De acuerdo? Si le cambiáis de tipo, en vez de tipo botón, le ponéis tipo submit, ya enviará. Entonces, aquí lo que hace es, se ha delegado la función de enviar a el JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, también podéis ver que un formulario se puede enviar de forma distinta. En cualquier evento, uno puede decir que document.force.submit y lo que está haciendo es enviar el formulario. De hecho, se puede enviar de forma opaca al usuario. Pues cuando uno cambia de campo, pues hago un submit en ese evento de onChange. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo habitual sería que esta línea no estuviese aquí y que el tipo sería tipo submit. ¿Cuál es el código ya más lógico, más habitual de un JavaScript? Por ejemplo, aquí está la función noEntry. Esta primera función que tenemos aquí, estas 6 líneas de aquí, lo que decimos es, definimos la función noEntry, que lo que nos va a ver es si hemos metido una entrada en este campo. Le ponemos el argumento, ya hemos dicho que es typeless, por eso no hace falta decirle que fiel es de tipo un campo. Fiel es el nombre que nosotros le damos a esta variable, ¿de acuerdo? Este es mi campo. De mi campo vamos a una de sus propiedades, la propiedad es el valor. Estamos hablando de uno de los campos que tenemos en el formulario, una propiedad será el name, otro es el value. Aquí lo que vamos es al valor, lo que queremos saber es si el usuario ha metido algún valor aquí. Lo asignamos a una variable, en realidad mt es, cada vez que aparezca mt, podemos poner fiel.value. Si este campo, su longitud es menor que 1, pues estamos comprobando que no hay nada dentro. Entonces lo que hacemos es, mandamos un mensaje de alerta, esta es la ventana que hace que aparezca en nuestro navegador el mensaje y aquí es el texto que queremos poner, ¿de acuerdo? E incluso podríamos poner aquí, el campo debe rellenarse, podríamos poner aquí, cerrar comillas más, el nombre del campo será fiel.name y nos diría el campo nombre debe rellenarse. Además ponemos el foco en ese campo, para que el usuario lo siguiente que haga cuando escriba es que se rellene ese campo y hacemos un return false, porque este return false, nuestra función, es un criterio para que no siga comprobándolo. Una vez que falla el primero, no vaya al siguiente, y si no, nos devuelve un verdadero. ¿Vale? La última función ya que vamos a ver de JavaScript es comprobar que el campo que estamos metiendo es de tipo teléfono, es decir, que es de tipo numérico. ¿Cómo lo hace? Primero utilizo una variable auxiliar, decimos que la variable es valid, el var lo podemos decir para decir que es una variable, pero en realidad esta es opcional, como hemos visto aquí, y introducimos un conjunto de caracteres. ¿Qué caracteres son? Los caracteres que vamos a considerar que son válidos para un número de teléfono. El más para indicador de llamada internacional y los 10 dígitos. Tenemos una variable auxiliar yes, para decir que mientras valga yes todo es correcto, se está comportando como una variable booleana, y una variable temporal que vamos a ir rellenando con los distintos elementos que hemos metido en el campo. Entonces aquí hacemos un bucle desde 0 hasta el número de caracteres que tenga el valor que hemos metido en el campo. Aquí hemos dicho, si hemos metido el 943, 25, 25, 25, será para esos 9 dígitos que hemos metido en el campo de teléfono. Entonces desde el 0 hasta que este i sea menor que esa longitud, el fiel es el fiel que hemos pasado por ventana, lo que el usuario ha metido, el campo que estamos comprobando. Si el valor hasta que tenga, hacemos un bucle para toda su longitud y vamos cogiendo los elementos de uno en uno. Entonces aquí utilizamos unas funciones pues, que también son comunes a Java, que es la función del fiel.value, es decir, sobre el valor que testamos, sobre el string que estamos manipulando, le decimos que nos saque un substring, una parte de todo ese string que empiece en la posición i y acabe en la posición i más 1. Por lo tanto va a tener longitud 1.
El primer caso va a ser desde el 0 hasta el 1, el siguiente va a ser del 1 hasta el 2, es decir, al final lo que estamos haciendo es del string del teléfono, vamos cogiendo el primer carácter, el segundo carácter, el tercer carácter, hasta el último carácter. Y para cada uno de esos caracteres lo metemos en la variable tem. Como aquí no hay tipos, la forma de que no se confunda y no lo considere como un entero es uniéndole a este carácter las comillas, comillas. ¿De acuerdo? Si no podíamos tener problemas y que nos considerase como un número y hiciese cosas distintas. Entonces, comillas, comillas, un string en blanco, le añadimos el carácter que toca, y a este carácter que toca es el que vamos a comparar con los caracteres que tenemos aquí. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la cadena valid, que son los caracteres que nosotros consideramos que son válidos, le preguntamos en qué posición. Para preguntar la posición en una cadena de caracteres tenemos la función indexOf, en qué índice se encuentra este carácter. Aquí lo que estamos diciendo es en la cadena valid, donde se encuentra el índice, el carácter que hemos metido, el primero, el segundo, el tercero del teléfono que hemos introducido. Si lo encuentra, nos dará la posición 1, 2, 3 o 0 al 8, y si no, nos devuelve un falso, un menos 1. Si nos devuelve un menos 1, le diremos que ha habido un error. ¿Por qué? Porque ha introducido un carácter que es falso. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el código que lo comprueba. Si el OK es igual a no, lo mismo que antes, nos da un mensaje de alerta, pone el focus, además no lo selecciona y nos devuelve un falso para que nos siga comprobando el validate. ¿De acuerdo? Entonces ya veis que el código JavaScript uno puede bastante fácilmente leerlo. Los problemas que va a estar cuando utilizamos funciones que están definidas en librería. Pues son lo mismo que en C o lo mismo que en Java, hay que saber para qué sirven o poderlas buscar, ¿no? Necesito una función que me diga dónde está un elemento de la cadena. Pues habrá que ir a la clase string y ver dónde está ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis ya cómo estaría funcionando o por qué funciona de esta forma el JavaScript de la función registrarse. El otro día, cuando dijimos hay que meter un campo en esta función, ¿qué es lo que dijimos? Es decir, ese campo, introducirlo al final del formulario, porque si lo introducís al principio van a modificarse las condiciones de error. ¿Por qué es? Porque en este caso estamos utilizando o referenciando los elementos por su posición. El 0 es la primera vez que aparece, el 1 es la segunda, etc. Si nosotros metíamos el ID del usuario en la primera posición, ese se va a convertir en el elements 0 y ese va a pasar a ser elements 1, con lo cual la comprobación del teléfono ya no lo haríamos sobre este campo, sino que la estaríamos haciendo sobre el anterior. Por eso lo que hicimos es meter este campo abajo. Para solucionar eso, lo que nos permite JavaScript es que a las colecciones podemos referirnos de esta forma, con el nombre de la colección y un índice, force 0 o elements 1, o podemos poner el nombre de ese elemento. Entonces, si el formulario le hemos dado un nombre, force name igual a algo, podemos poner aquí documents.force, entre corchetes, entre paréntesis, el nombre de ese formulario. Y lo mismo para elements, elements paréntesis, el nombre de ese campo. ¿De acuerdo? Así ya podremos introducir nuevos campos y no cambiaría la lógica. Es decir, son dos formas de acceder a un elemento de una colección, que es por el índice o por el nombre que tiene. Lo veréis en los ejemplos de las dos formas. Bien, entonces la práctica de esta semana, pues el que quiera puede realizarla sobre la parte de JavaScript, sería la práctica 3, es decir, es la que va después de HTML y formularios. Pero dijimos, el que quiera puede hacer esta práctica, pero el que todavía no se encuentre seguro con la parte de serverless y JVC, es más recomendable que haga ejercicios sobre la parte de serverless, ¿de acuerdo? Ya esto lo daríamos como una parte opcional, pues ya para el que quiere sacar todos los puntos, pero antes de meternos con el JavaScript, asegurar que estáis muy cómodos con el desarrollo de los serverless, ¿no? Y luego veremos también ejemplos para el que quiera hacer la práctica de esta semana, haciendo modificaciones a los serverless con los cuales ya hemos trabajado. Para el que quiera hacer esta práctica, porque estos ya les resultan conocidos, pues esta práctica lo que hace es 4 puntos. El primero, por ejemplo, es utilizar librerías ya desarrolladas. Al final, un conjunto de funciones JavaScript lo que se llama es una librería. Entonces, uno desarrolla las librerías y ya vemos que uno las utiliza desencadenándolas en un evento. En un evento uno dice que va a llamar una función. Entonces, esa función, si es desarrollada, ha sido desarrollada por otro usuario, lo que se suele hacer es el usuario lo desarrolla de tal forma que cualquier otro la puede utilizar sin conocer qué es lo que hay dentro de esa función. ¿De acuerdo? Un ejemplo que habréis visto por ahí es cuando en un formulario vemos un botón que nos abre una calculadora. En vez de meter un valor numérico en un campo, lo que hacemos es damos al botón, abre la calculadora, podemos hacer operaciones y las operaciones, el resultado nos lo mete en el campo.
¿Qué es lo que hacemos? Llamamos a una función JavaScript que lo que abre es una ventana, tiene una serie de operaciones y cuando damos OK nos lo mete en el campo que le habremos especificado. Es decir, esa función, cuando le decimos que abra la calculadora, tenemos que darle un argumento que es en qué campo queremos que nos devuelva el valor de retorno. Entonces nosotros estamos utilizando sin modificar una función. En la práctica, en el ejercicio 1, de hecho lo que se plantea es poder incluir algún elemento nuevo en la calculadora. Es una calculadora que tiene las 4 operaciones básicas, pues vamos a meter la operación exponenciación o la función de factorial. Pues uno puede ver el código JavaScript, cómo se escribe esa calculadora, pues uno ve que lo que hace es escribe todos los números, escribe las operaciones y en esas operaciones cómo define el más o el por, etcétera. Pues uno podría meter 2 elementos nuevos, ¿de acuerdo? En el segundo ejemplo sería un selector de un calendario. Pues si en vuestro formulario hay un lugar en el que metéis una fecha, pues habréis visto que en muchos formularios, en vez de meter la fecha de tipo texto, aparece una ventana emergente, una ventana integrada en la aplicación, en la que uno puede moverse por los años o por los meses, le muestra cuáles son el día de la semana vamos, le está mostrando un pequeño calendario y uno selecciona una fecha y cuando hace clic, esa fecha se introduce en un campo. Pues en este caso no es modificar el calendario, este es un ejemplo ya bastante más complejo, uno lo que hace es utiliza una librería que ya existe. ¿Cómo es la sintaxis? Tenéis un ejemplo para llamar este calendario, que es llamar a una función JavaScript y decirle el argumento de dónde queremos que nos escriba la fecha que el usuario selecciona. El tercer ejemplo ya es más similar a lo que hemos visto, que es manipular el control de un formulario. Pues cómo controlar que una dirección sea una dirección de email. Por lo mismo que hemos visto un teléfono, pues comprobar que ahí tenemos el símbolo arroba. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda? También esta tarde, es decir, como aviso, la práctica de colaboradores será hasta las 5:15 para dejar tiempo también a la gente que tiene dudas para el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces haremos una parte de colaboradores y a partir de las 5:15 ya podéis preguntarme cualquiera hasta las 6:30 dudas que tengáis sobre serverless o en concreto también sobre vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, algunas aclaraciones sobre el desarrollo de aplicaciones. Cuestiones pues, que me habéis ido preguntando pues, en las prácticas o aparte, o que habéis preguntado también a colaboradores, es decir, cómo desarrollar aplicaciones, es decir, qué cosas hay que tener en cuenta al desarrollar las aplicaciones. El ejemplo más típico suele ser, es decir, me da un error o no me sale nada en la pantalla, ¿no? Y uno se queda esperando y dice, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Es decir, levanta la mano a ver si alguien se lo soluciona. Entonces ya tenéis que poneros en el caso de lo mismo que vais a estar en el examen, ¿no? En el examen vosotros vais a ser responsable de hacer unas modificaciones al servlet y vosotros tenéis que asegurar de que eso funcione, ¿vale? Entonces, siempre que hay un error, uno tiene que buscar dónde está la fuente del error, ¿no? Y dónde tiene información de ese error. En la parte de compilación yo creo que todos se manejan y uno ve que le dicen qué línea está el error y sabe que en esa línea o en una línea que ha originado eso, ve cuál es la causa de ese error. Es decir, que puede ser un error en el código, puede ser un error porque no se ha definido el class path y entonces no le está encontrando las clases HTTP, servlet, etcétera, pero más o menos en compilación yo creo que casi todo el mundo ya se maneja y sabe interpretar el error, ¿no? Porque el error está en las líneas anteriores y cuando hay 20 errores uno va al primero y, por ejemplo, si uno ha definido mal el class path, pues salen 100 errores, ¿no? Que es el máximo que presenta el compilador. Uno pone el class path y desaparecen esos 100. Puede aparecer otro tipo, pero vamos, todos los que por utilizar las variables que se utilizarían de una librería ya desaparecen. Entonces, en la compilación está claro, en la parte de ejecución en el Tomcat es donde la gente ya todavía no tiene el control sobre esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, cuando se produce un error, no quedarse mirando la página HTML, la página HTML está en blanco y ahí no dice nada más, ¿vale? Entonces, lo que uno tiene que ver es ¿dónde está el mensaje de error? Entonces el mensaje de error está en la consola del Tomcat, ¿no? Cuando arrancáis el Tomcat desde una ventana MS2 se arranca otra ventana, pues que aparece una serie de mensajes y ya leéis, pues arrancado en tantos milisegundos y ya sé que puedo operar. Pues esa ventana, si se produce algún error, es donde se van a producir los errores, o donde se van a escribir los errores. Entonces si no me ha salido nada de esta ventana, es señal de que ha ocurrido algo en la otra. Entonces en la otra es donde hay que mirar los mensajes. Y los mensajes más típicos suelen ser de la parte de JVC. Y también insistir, bueno, ahora comentaremos la parte de JVC, pero es la parte que las personas pueden tener más problemas, ¿de acuerdo? Entonces, el JVC que vimos en el capítulo de base de datos y JVC, vemos que un programa en JVC era un programa de 6 líneas, es decir, crear la conexión, crear el statement, ejecutar el statement y procesar el result set. Eso es necesario conocerlo bastante bien, ¿de acuerdo? Interpretar, como hemos preguntado en las líneas del clicker, entender qué es lo que hace cada una de esas líneas. De hecho, lo tenéis en el libro, es decir, decimos que el libro es de referencia, pero esa parte, por ejemplo, los puntos
del 8.2.2 al 8.2.5 es que os explica tanto el Driver Manager como el Connection, como el Statement, como el Result Set. Esas dos páginas uno debe conocerlas muy bien, ¿no? Si no se quedó con la explicación que dimos en clase, de por qué se necesitan cada una de esas líneas que tenemos en la conexión a base de datos. Es decir, no intentéis entender ya un servlet que se maneja con una sesión e introduce los datos en una base de datos si todavía uno no conoce un JVC independiente de servlets, ¿de acuerdo? Entonces esas páginas yo creo que son bastante importantes, de 8.2.2 a 8.2.5, ¿de acuerdo? Entonces los errores se suelen producir cuando uno ejecuta esto ya con sentencias SQL que se componen dinámicamente, de donde decimos usuario igual a el nombre de una variable. Entonces, o hacemos un insert de un nuevo registro y nos da un mensaje de se ha introducido un campo char donde se esperaba un int, o el número de parámetros no coincide con los definidos, o mensajes de este tipo. Entonces uno tiene que ver dónde se produce el error. Entonces, ¿qué es lo que imprime el Tomcat? El Tomcat imprime aquello que nosotros hayamos dicho en nuestro servlet, que pone system.out.println y el mensaje que pone. Mensajes del tipo, se ha producido un error al establecer la conexión, se ha producido un error al crear el statement, se ha producido un error al ejecutar la SQL. Entonces, eso que aparece en el Tomcat, uno tiene que ir a su servlet y localizar dónde se ha escrito, porque ahí es donde se ha producido el error, ¿no? En ese try, con ese coach, es donde se está escribiendo, ¿vale? Y también explicamos que las sentencias SQL, hasta que uno tiene dominio de ellas, es difícil ver en el código Java que le está componiendo dónde están los errores. Entonces, siempre que se produce un error en una sentencia SQL, o incluso antes, siempre que escribáis una sentencia SQL, escribirla siempre en un string, como hicimos en el ejemplo de clase. En el código que tenemos en la práctica A, a ver si tenemos el servlet de prueba, si lo tenemos práctica A. Aquí cuando ejecutamos una SQL, lo primero que hacíamos era definir una variable de tipo string en la que definíamos la SQL. De hecho, el new string sobra, podemos hacer directamente, los strings se pueden crear directamente, strSQL igual a insert into table, el nombre de los campos, y aquí vamos añadiendo los valores, que el valor va a ser el contenido que esté en el campo 1, las comillas que ponemos de forma fija, más el campo 2. Entonces, uno puede tener la práctica y ver qué SQL le va a producir y ver si esa SQL está correcta o no. Pero si uno le ha producido un error y sobre todo no sabe dónde está el error, antes de ejecutar esa SQL aquí, lo que hay que hacer es imprimirla. System.out.println, y bueno, esta SQL es esta variable, ¿de acuerdo? Porque esta variable está la sentencia SQL después de haber sustituido las variables por sus valores. Entonces, al imprimirla, primero, uno puede ver cómo es la SQL, ya la SQL que va a ejecutar. Ahí es más fácil ver que uno ha puesto comilla al principio, pero no ha puesto al final. Simplemente por simetría uno ve que hay algo mal en ese campo, mientras que verlo aquí ya cuesta un poco más. Sí se puede ver, pero ya hay que tener más hábito de trabajar con sentencias Java y sentencias SQL. Entonces, lo mejor, imprimirla. Es simplemente escribir esta línea. System.out.println, la sentencia. Y esta misma sentencia es la que ejecutaremos en el update, ¿de acuerdo? Además, cuando uno la ve, puede manipularla. Cuando hemos imprimido la sentencia SQL en la consola del Tomcat, uno puede copiarla de la ventana MS2, abre el Access o abre el Skirrel y ahí la pega en la ventana de SQL. En el Skirrel tenéis la pestaña de SQL donde uno puede pegarla, quita los saltos de carro y tiene la sentencia SQL que ejecuta y le va a decir el error, ¿de acuerdo? O puede ya modificar. ¿Qué ocurre si le quito las comillas? Es más fácil directamente quitar las comillas y ejecutar que no tener que modificar, a ver dónde va la comilla, quito aquí, compilo, aparo el Tomcat, vuelvo a arrancar, relleno el formulario y vuelvo a enviar, sino que directamente uno ejecuta sentencia SQL. Cuando la sentencia SQL ya hace lo que uno quiere, insertar el registro en la tabla, lo que hace es lleva ese SQL al código Java, ¿de acuerdo? Si es en Access, uno lo que tiene que hacer es abrir una nueva consulta, dice tipo de diseño, y pincha la pestaña de SQL, con lo cual ahí puede pegar también la sentencia SQL. Entonces, en Access puede comprobar que la sentencia funciona. Pero es independiente de Java, que la SQL funcione, es independiente de servlets, es independiente que la estamos escribiendo en Java, etcétera, o que le estamos cogiendo los valores de un formulario. Lo que queremos es que la sentencia SQL tenga la sintaxis correcta.
Estamos utilizando SQLs que solo acceden a una tabla, con lo cual tampoco son muy complicadas. Pero digo, es la primera vez que utilizáis SQL, entonces es mejor pelearse con la SQL que se va a ejecutar que no con el código que en realidad está escribiendo la SQL. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hay un error, veo lo que me dice el Tomcat. ¿Que no había escrito la SQL una variable aparte? Pues antes de intentar pensar qué es lo que podría haber pasado, lo separo. Lo que tenía aquí dentro lo meto en una variable string y esa variable string la imprimo y la utilizo también para ejecutar, ¿no? Así tenéis aquí el modelo en este prueba serlet. El otro error suele ser error en la conexión, ¿de acuerdo? Es decir, pues podéis tener un error de no se ha ejecutado el statement y ha habido un error de null pointer, ¿no? Es decir, un puntero a un nulo. ¿Por qué? Porque la conexión que se había creado en el init no se había podido establecer. Entonces, si la conexión no se establece, la conexión en la parte del init superior no se establece, cuando hacemos el create statement lo que nos va a decir es que estamos aplicando un método a un nulo, porque la conexión no se ha rellenado. Entonces aquí nos da un error de que hay un nulo, pero el problema ¿dónde está? El problema está en que la conexión no se ha creado, ¿no? Y arriba tendremos un problema de error al crear la conexión. Entonces ahí ya tenemos que ver qué es lo que ha ocurrido. Pues que la tabla, o hemos arrancado la base de datos, el Tomcat, desde un lugar en el que no estaba la base de datos, porque la base de datos la hemos creado en un directorio distinto, o estamos llamando el DSN con un nombre distinto, o hemos abierto el Tomcat a la vez que teníamos abierto también el Skirrel. Uno ya ve cuál es el problema, ¿de acuerdo? Y el último caso es, coge la misma URL y esa URL la incluye en el Skirrel para abrir esa base de datos con esa misma dirección. Entonces ahí uno puede comprobar cuál es el error que se está produciendo. Sí, pero siempre, cuando hay un error, acudir al Tomcat, que es el que va a dar la información de qué es lo que está pasando. Y si no, añadir más información al programa Java para que os dé una salida. Por ejemplo, añadir la SQL. Uno se encuentra, por ejemplo, que en el insert resulta que el mensaje que le ponéis insert into tabla C1, C2, values, y aquí aparece comillas, y aparece en blanco, coma, y el segundo campo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el str campo no se ha rellenado. Pues uno tiene que investigar a ver por qué no se ha rellenado. ¿Dónde lo estoy rellenando? Aquí. Pues lo vuelvo a imprimir. ¿Cuánto vale aquí str campo 1? A ver si lo estoy machacando en algún sitio, o lo que estoy haciendo es estoy leyendo mal este parámetro. Entonces, si estoy leyendo mal este parámetro, ya tendré que imprimir cuánto vale el req parameter campo 1. Si eso está mal, ya será pues porque este campo 1 no coincide con el campo 1 que está en el formulario. O tendré que ir al formulario y ver qué es lo que está enviando. En este caso ya dijimos que era, es decir, si no sabemos qué es lo que está enviando el formulario, ponerlo que funcione en el método get. Es decir, en este mismo registro, vamos a cambiarle de fichero, file, save as, le vamos a guardar el mismo directorio como registro 2. Y el formulario, vamos a decirlo, que le vamos a enviar por el método, en vez de post que está aquí, get. Guardamos esto. También la otra cosa que es recomendable es asegurarse que lo que uno está cambiando, es decir, cuando estoy cambiando y no me hace caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues igual estoy cambiando en otro directorio, puede que no me lo esté refrescando el navegador, puede que no lo esté cargando el Tomcat, entonces escribir algo en el que uno se asegure que lo que está mostrando es lo mismo que tiene. Pues si es un HTML, pues simplemente en el título poner la versión 1.01. Si es un Java, pues en el título o en la primera salida que tiene al cliente o en un print LN, escribir algo que uno puede cambiar de ejecución a ejecución para ver qué es lo que uno está compilando. Aquí lo guardamos. Si vamos otra vez a este serlet registro 2, vemos ya que es la versión que hemos modificado, y ahora cuando estamos introduciendo aquí valores, es el F3, bien, aquí no hemos quitado el JavaScript, con lo cual tendremos que rellenar todo. Cuando vamos a enviar, evidentemente no va a llegar a ninguna página porque no tenemos arrancado el Tomcat, pero al menos uno ve en la cabecera a dónde está llamando. Está llamando a localhost 8080, así que coincide con la URL al que uno quiere ir, serlet barra registro, y a continuación de la interrogación aparecen los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces uno está comprobando que en el nombre ha metido el valor 1, lo mismo que en el apellido, y aquí uno puede ver si el campo 2 tiene el contenido que él quiere. Sobre todo es a ver si el nombre que aparece aquí es el nombre que él está utilizando. Para esto, evidentemente, no utilicéis nunca en código Java o en código HTML o en código de base de datos acentos, ñes o espacios, ¿de acuerdo? Es decir, pues lo utilizaréis en strings fijos, pero no lo utilicéis porque lo único que os va a dar es problemas, ¿de acuerdo?
Entonces, uno tiene que ir depurando para ver dónde se produce el error. Es decir, uno siempre tiene que acotar, aquí llega bien o no llega, con lo cual tengo que seguir investigando el programa hacia arriba o hacia abajo, hasta que al final uno la acota y dice, esta línea es la que me está produciendo el error. Entonces, fijándose en una línea, ya es sencillo o ya no es tan complicado ver por qué esa línea está mal. Mientras que uno tiene un programa de 100 líneas que no me funciona, pues evidentemente, pues si uno repasa todo, se saltará el error, ¿de acuerdo? Otro tipo de errores que suele ocurrir es en el XML, ¿de acuerdo? En el web XML es un fichero de configuración, pero que exige que esté bien formado, ¿de acuerdo? Es decir, este fichero web XML, la estructura ya la conocéis porque habéis editado varias veces. Pero, por ejemplo, si uno mete líneas al comienzo, mete comentarios, le va a dar un mensaje de que no se puede leer. ¿Esto que se reconoce? Que cuando uno llama en el navegador a localhost 8080, su dirección de aplicación, le sale un mensaje recurso no encontrado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando se ha cargado el Tomcat y se han abierto los ficheros web XML de todas las aplicaciones que había, le ha salido un error. Entonces, cuando uno arranca el Tomcat, habitualmente lo que sale es una lista de mensajes que no hace falta mirar, ¿no? Porque es simplemente que se están cargando aplicaciones. Pero sí que hace falta mirar si ha salido un error o si a uno no le ha funcionado, ¿no? Si a uno no le funciona la aplicación, ¿qué ocurre? Pues que he puesto mal el directorio o el web XML está mal. Entonces el web XML está mal y puedo ir a la ventana del Tomcat, vuelvo para arriba y veré que han salido unos mensajes de error, ¿no? Es decir, los típicos de una pila de errores en los que hay un espacio, hay org, apache, etcétera, y diciendo el error. Pues lo mismo, voy al principio y en ese principio me dirá, pues el servlet en class no se ha encontrado, o el servlet mapping hace referencia a un nombre que no se encuentra en el fichero, o el tag de servlet no tiene un tag de cierre correspondiente, pues le está diciendo dónde está escrito mal el XML. En otros casos el mensaje no es tan claro, ¿no? Sino simplemente es el encabezado no es correcto o no ha finalizado correctamente. Entonces ya uno tiene que ir al detalle de qué es lo que está ocurriendo. Para esto, ¿qué es lo mejor? Incluir, por ejemplo, los servlets de uno en uno. Es decir, yo pongo el primer servlet y si no falla ya sé dónde está fallando. Si no, lo que hace es mete 8 servlets a la vez, pues ya tiene un fichero de 60 líneas que es más difícil de mirar. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Eliminar, guardar en otro sitio, ir incluyendo uno por uno el servlet con su servlet mapping y ver que eso funciona. También puede ocurrir problemas de aplicaciones anteriores que uno está trabajando y no las ha dejado correcta y el web XML lo ha dejado mal, con lo cual cuando arranca el Tomcat otra vez, como el Tomcat lo primero que hace es lee todos los directorios del web APS y lee sus web XML, con lo cual si hemos dejado por ahí un fichero mal, cada vez que arrancamos el Tomcat lo va a leer y no va a ser un mensaje de error, con lo cual lo único que nos va a causar es confusión. Pues en esos casos, ¿qué es mejor? Pues dejar el directorio web APS limpio, dejarlo solo con el directorio que sabéis que estáis trabajando y es correcto. Además, así ahorráis que salen menos mensajes y además arranca mucho más rápidamente. Pues en vez de tardar los 10 segundos, tardará 2 segundos, ¿de acuerdo? Igual también es una buena práctica, dejar el web APS solo con el directorio que estéis trabajando y así los errores antes son de esa aplicación. Bien, esos son los tipos principales de errores. Luego ya decir, pero mejor es cuando uno dice, pues ya me siento cómodo, todo me funciona, voy a hacer unas cuantas pruebas. ¿Qué ocurre si en la SQL meto en vez de insert A? Pues veo qué tipo de error me produce. ¿Qué ocurre si aquí meto un carácter en la primera letra? Pues veo que el web XML no se me carga. Es decir, es bueno que dediquéis un cuarto de hora a ver cuál es el efecto de errores controlados, más que tengáis luego un problema de decir, no sé lo que me está pasando, ¿vale? Es decir, uno no va a poder comprobar todos los errores, pero sabe por dónde van las cosas. ¿Qué ocurre si no he arrancado o si tengo el directorio de la base de datos en otro sitio? Pues ver que el error que me sale es no se conecta a la base de datos, pero luego me da un null pointer porque no se puede crear el statement, ¿de acuerdo? Entonces es bueno, por una parte, que uno corrija los errores que le van saliendo, pero también sentirse cómodo con qué tipo de errores le va a salir, ¿de acuerdo? Y para vuestra información, es decir, entre todas las prácticas todavía no hemos visto ningún error que no se pueda corregir, ¿de acuerdo? Es decir, todos los errores son errores sobre todo de ortografía, ¿no? Pues que uno ha puesto el directorio clases con la C en mayúsculas o uno no ha puesto el guión bajo. Son los errores, lo que hace falta es localizar dónde está ese error, ¿vale? ¿Alguna duda? Bien, entonces la práctica de esta semana decimos, pues el quiera puede hacerla de JavaScript, pero si no lo que haremos será ejercicios antes de esta semana y las siguientes de tipos de problemas de examen. ¿De acuerdo? Lo que haremos serán modificaciones sobre algún servlet existente para introducirle modificaciones.
Lo que os decía de errores, es decir, el ejercicio no será, os voy a dar un servlet con un error en la configuración e intentar corregirlo, lo que uno sí tiene que ser capaz es de corregir los errores que él introduce, ¿de acuerdo? Es decir, partiremos de un servlet que funciona y sobre ese servlet que funciona tendrá que hacer modificaciones. Esas modificaciones, evidentemente, pueden producir errores, ¿no? Si uno está modificando la SQL, le puede dar un error. Lo que tiene que ser capaz es de poder detectar ese error. Y también de guardar el trabajo que ha funcionado. Es decir, si este punto funciona, lo guardo, si basta con copiar el Java y lo guardo en otro directorio para ver si tengo que ir para atrás, no ir al inicio, sino que tengo un punto de restauración. Es decir, es una forma muy básica de salvaguarda, pero cuando he introducido un error en los últimos 5 minutos y no sé cuál ha sido, pues en vez de tener que volver desde el principio, ya sé una parte que me funcionaba, ¿de acuerdo? Entonces, os comento algunos de los tipos de preguntas que pueden ser del examen, lo tendréis en la práctica, os lo pondré como ejemplo de práctica también en el formulario. Y hay de todos los tipos, habrá muy sencillas y otras en las que requiere un poco más de desafío, ¿de acuerdo? También, como no lo habéis hecho antes, pues hasta que no veamos la solución la semana que viene, pues a uno le parece más difícil y la semana que viene también haremos alguna todavía más complicada. La siguiente semana, la última, ya haremos de todos los tipos, desde las más básicas como empezamos hoy, alguna más complicada, ¿de acuerdo? Es decir, una básica, por ejemplo, puede ser, partiendo de la aplicación de tienda que conocéis, por ejemplo, el enunciado sería incluir en el catálogo de libros, es decir, el servlet ver catálogo, es este catálogo en el que nos salía el listado de todos los discos que teníamos en la tienda, es el ver catálogo, es decir, no es sobre los libros, sino es el catálogo de discos, ver el catálogo de todos los discos, incluir un campo que sea tiempo, que lo que va a contener es el tiempo del disco en minutos. Entonces va a ser un campo numérico y queremos que ese campo nos aparezca en el listado de ver catálogo. Vale, pues es sobre un servlet que ya funciona, que nos muestra los discos, hacer todos los pasos para introducir un campo. ¿Qué es necesario? Que uno sepa cómo funcionan los campos que ya existen. Entonces aquí uno ya tendrá que hacer los pasos, incluyo un campo en la base de datos, tenéis en las sentencias de Skirrel cómo uno puede añadir un campo a una tabla, el alter table, si es con Access posiblemente es editando, con Skirrel tenéis ahí las instrucciones, tendremos que añadirlo en la lectura que hacemos de la base de datos, lo tenemos que incluir en el select, tenemos que incluirlo también cómo pasarlo a una variable y luego cómo añadir eso a la tabla, añadiéndole un campo más o una columna más a la tabla. Entonces este sería uno en el que uno puede manejarse con la base de datos, puede manejar el servlet y cómo escribe un HTML, con lo cual uno en principio se ve cómo puede manejar todos los elementos que afectan a una aplicación, ¿de acuerdo? Sería sencillo, pero hace falta un poco de práctica para que uno pueda utilizarlo. Lo mismo que hicimos insertar puede ser modificar uno que existe, hacer que un campo de los que existan sea un hipervínculo, pues como tenéis puesto en el campo del título. Pues a ver qué habría que cambiar en un campo para que este campo le pueda añadir la sintaxis para que sea una con un href que me apunte a otro servlet. Otro ejemplo sería en el servlet inicio catálogo. Este servlet lo que hace es pinta una página estática, es la página en la que uno puede pedir el catálogo completo o puede mostrar un filtro por intérprete o por título y mostrar solo los que cumplen esa condición. Bien, pero este HTML lo está pintando un servlet, que es el servlet inicio catálogo, que contiene un solo formulario, es un formulario con un botón enviar que tiene dos radio buttons, uno para decir quiero todo el catálogo o quiero una selección. Entonces lo que se pide es modificar este servlet para que lo que genere es una página HTML, pero con dos formularios. Uno con la parte superior, con un botón que sea mostrar todo el catálogo, y otro, un formulario inferior, en el que lo que haga es mostrar solo los de la selección. Entonces, en este caso ya no es necesario los inputs de tipo radio, porque tendremos dos formularios y cada uno tendrá su botón. Pues no tiene el nombre mostrar todo el catálogo y otro tendrá el nombre mostrar seleccionados. Y lo que queremos es modificar sin tener que modificar el ver catálogo, el sitio al que llama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo modificamos el Java para que genere un HTML que pueda llamar a este catálogo? En este caso no hace falta nada de base de datos, sino simplemente es cómo escribir un servlet que escribe un HTML. Este tercero, pues todavía no hemos visto ningún ejemplo similar, pues interesa que uno intente pensar cómo puede hacerlo, ¿no? Veremos cuando veamos la solución. Es bastante sencillo, al menos una vez que uno se maneje con servlets y con base de datos, pero hasta que uno le salga, es lo mismo en los dos ejercicios que quedan, uno tiene que pensar cómo lo puede hacer uno, porque tiene ya todos los elementos. Otra cosa es, pues, cuál es la variable que tengo que utilizar para resolverlo. Por ejemplo, en este caso sería el ver catálogo, en el que sale el listado de todos los discos. Queremos que aparezca ordenado por intérprete,
eso sabemos que no es ningún problema, simplemente es modificar la cláusula del order, pero que nos muestre los discos agrupados por autor, de tal forma que nos aparezca el nombre del autor y debajo sus discos, ¿de acuerdo? Otra vez el nombre de otro autor, Mozart, y los 4 registros, Vivaldi, los 2 registros, y así con todos los discos, ¿de acuerdo? Entonces no hay que modificar la sentencia SQL con una sola SQL, pero al pintar esa SQL queremos pintarla para que nos incluya una cabecera con el nombre de ese autor. Cuando vemos la solución veréis que es muy fácil, pero vamos, lo que interesa es que uno se pelee para saber entender cómo está en realidad manejando el result set, ¿de acuerdo? Otra modificación sobre el mismo servlet es que en la cabecera del catálogo nos aparezca cuántos registros aparecen. Y además uno puede hacerlo de 2 formas. Puede hacerlo con una consulta inicial, puede ser la forma más fácil, pero uno puede ver cómo introducir 2 sentencias SQL en el mismo formulario, en el mismo Java, o la forma que se pide es contando los registros que uno muestra, pero queremos que el número de registros aparezca antes de los registros. Es decir, uno ponerlo al final ya sabía cómo hacerlo, ¿no? Pues cada vez que va imprimiendo uno, pues lo almacena una variable y al final para un mensaje se han encontrado X registros, pero lo que queremos es que ese mensaje aparezca arriba. Entonces, ¿cómo tendría que modificar uno el servlet para que con una sola consulta pueda aparecer ese mensaje? ¿De acuerdo? Entonces, esos serían tipos de preguntas de modificación de un servlet, pues que uno puede hacer en un ejercicio de examen. ¿De acuerdo? Pues el examen puede ser hacer 4 o 5 modificaciones de este tipo. Es decir, cuando uno lo sabe, las modificaciones son 2 líneas en cada fichero que uno puede hacer en 5 minutos, pero necesitará 20 minutos, media hora para pensarlo, hacer las pruebas, comprobar que todo le está funcionando. ¿De acuerdo? Pues tampoco nadie se sorprenda si alguien abandona el examen a los 40 minutos, ¿no? Si es posible hacerlo. Otra cosa es que uno tiene que familiarizarse con ese servlet, aunque seguramente muchos de los ejemplos será sobre el de la tienda que tenéis como ejemplo, para hacer este tipo de modificaciones. No sé si queda algún punto más para la clase de hoy.